Vamos con la palabra en esta mañana. El título del mensaje es Los beneficios del dolor. No puede haber, pastor, beneficio. Les voy a hablar del profeta Jonás. Jonás capítulo 1 dice: Jonás recibió un mensaje de parte de Dios. Usted lo lee aquí en la pantalla porque yo lo achiqué a todo el capítulo. Dice: Jonás recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto, pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Mire, ¿qué quiere que yo le diga? Ahora seguimos. ¿Qué quiere que yo le diga? Contento de irse lo más lejos posible. ¿Qué quiere que yo le diga? No lo entiendo, Jonás. La mayoría de nosotros hace un esfuerzo enorme y pagamos el precio para estar lo más cerca posible de Dios. En cambio, Jonás se siente contento y paga un precio para estar lo más lejos posible de Dios. Déjenme, no lo puedo entender. Nosotros, todos nosotros estamos pagando un precio para estar cerca de Dios. Él pagó un precio para estar lejos de Dios. En alta mar, Dios mandó una terrible tempestad. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente. Los marineros le preguntaron a Jonás: dinos ya, ¿por qué estamos sufriendo todo esto? Jonás respondió: soy hebreo y adoro a nuestro Dios. Sí, parece, ¿no? Adoro a nuestro Dios. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de Dios. Échenme al mar y el mar se calmará. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. De inmediato el mar se calmó. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás. Si hay algo que me llama la atención de Jonás es, en primer lugar, que él paga un precio para estar lejos de Dios. Como pocos, Como pocos, hay alguien que estuvo dispuesto a pagar un precio enorme para vivir lejos de Dios. Ahora, cuando él rechaza la misión de Dios, cuando él rechaza el llamado de Dios de ir a predicar a una ciudad que se llamaba la ciudad de Nínive, cuando él rechaza la misión, desobedece a Dios, entra en un camino descendente, entra en un camino cuesta abajo. La gran lección que aprendemos de Jonás es que la rebeldía se paga y es muy cara. Jonás pierde el trabajo, pierde dinero. Hay que pagar, se fue 1100 kilómetros en dirección contraria a donde tenía que ir. Eso en aquel tiempo era mucho dinero. Pierde dinero, pierde familia, pierde trabajo, pierde la paz, pierde su relación con Dios y como lo vamos a ver,
pierde también el ministerio. La rebeldía se paga. Yo no sé cómo es posible que hoy en día también haya personas que crean que pueden vivir a su manera, lejos de Dios, en rebeldía, en desobediencia, y creen que pueden burlarse de Él sin sufrir consecuencias. Lo que yo no entiendo es cómo hoy en día hay personas y hay creyentes que creen que pueden burlarse de Dios, que pueden vivir a su manera, lejos de Dios, sin sufrir consecuencias. Están muy equivocados. La rebeldía se paga. La rebeldía tiene un costo. La desobediencia al pecado tiene su costo. Y siempre es un costo alto. La segunda cosa que extraigo de este pasaje es que cuando él desobedece y toma un barco, se embarca, paga el pasaje, se embarca en alta mar, lo primero que le sobrevino es una gran tormenta. Si bien es cierto que no todas las tormentas son consecuencias de una desobediencia, los problemas, las dificultades en la vida puede que no sea consecuencia de un pecado, puede que no sea consecuencia de una rebeldía, pero la rebeldía, la desobediencia, el pecado siempre engendra tormentas en la vida. No toda tormenta es consecuencia de un pecado, pero un pecado, una rebeldía, siempre te va a traer grandes tormentas a la vida. Siempre te va a traer grandes tormentas. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿qué es lo que Dios persigue cuando estamos pasando por una mala temporada? ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros en medio de una tormenta? Pastor, yo casualmente estoy en este tiempo de la vida sufriendo una mala racha. Estoy pasando por una mala racha, una mala temporada. Estoy en medio de un dolor, en medio de un sufrimiento, en medio de una crisis. ¿Qué es lo que persigue Dios? ¿Qué es lo que busca Dios en nosotros cuando nosotros atravesamos un momento de dolor? Lo que Él busca es tu rendición, mi rendición. Lo que Él busca es que nosotros podamos rendirnos completamente a Él. Dios quiere usarnos y quiere bendecirnos, pero no puede hacerlo a menos que nosotros nos rindamos absolutamente a Él. Lo que Dios busca en nosotros es que nosotros podamos rendir nuestra vida a sus propósitos. A través del dolor, a través del sufrimiento, a través de las tormentas, lo que Él busca es que nosotros podamos rendir totalmente todas las áreas de nuestra vida a Dios. Cuando nos resistimos, Dios nos acorrala mediante situaciones y circunstancias difíciles, nos aprieta la soga. Cuando usted se resiste al trato de Dios por medio de la prueba, por medio del sufrimiento, por medio de la crisis, por medio del dolor, por medio de la enfermedad, cuando usted se resiste al trato de Dios, Dios busca que usted rinda totalmente las áreas de su vida. Y si usted se resiste, Él aprieta un poquito más la soga y nos hace la vida más difícil, hasta que por fin podamos ceder a aquellas áreas de nuestra vida que no están totalmente en sumisión absoluta a Dios. Te acorrala, te aprieta la soga, te hace la vida más difícil. Porque lo que Él está buscando es que todas las áreas de nuestra vida, aquellas áreas que están bajo nuestro control, puedan ser rendidas absolutamente a la voluntad de Dios. Y hasta que eso no suceda, la soga no va a dejar de apretar. Usted sabe que en medio del dolor, de la crisis, de los problemas, nos hacemos las preguntas equivocadas. Generalmente cuando atravesamos momentos difíciles nos preguntamos: ¿sabrá Dios por lo que estoy pasando? Todos nosotros nos hicimos esta pregunta.
¿Sabrá Dios por lo que mi familia está pasando? ¿Sabrá Dios por el dolor por el que estoy pasando? ¿Sabrá Dios por el sufrimiento por el que estoy pasando en este tiempo? Nos hacemos la pregunta equivocada. No es si sabe Dios. Esa pregunta de si sabrá Dios nos da la sensación de que a Dios le tomó por sorpresa lo que te está pasando. O número 2, que Dios no te ama demasiado. O que Dios no te ama, o que Dios no te ama demasiado, porque si te amara demasiado no hubiera permitido que a tu hijo, que a tu esposo, que a vos, que a tu familia le pasara lo que le está pasando. Si Dios me amara un poquitito, Él no hubiera permitido lo que me está pasando. Entonces nos hacemos la pregunta equivocada. Hermano, amigo, Dios sí sabe lo que usted está pasando. Dios sí sabía lo que a Job le estaba pasando. Dios sí sabía lo que a Jonás le estaba pasando. Dios sí sabe lo que está pasando. Dios te ama. Dios sabe lo que te pasa. Dios te ama y Dios está trabajando detrás de la escena para bendecirte, para extraer una bendición de tu vida, aunque no parezca. Por eso, si usted está en una mala racha, usted debe preguntarse, y quiero que lo lea bien, ¿qué desea hacer Dios en mí? Usted en medio del dolor, del sufrimiento, de esa mala temporada por la que está pasando, debería preguntarse, ¿qué desea hacer Dios en mí? No si Dios se olvidó, o Dios no me ama, o sabrá Dios por lo que estoy pasando. No, la pregunta correcta es, ¿qué es lo que Dios desea hacer en mí? Segundo, ¿qué áreas de mi vida necesitan ser rendidas? Seguramente el Señor está apretando la soga porque hay un área o algunas áreas de tu vida que no has rendido totalmente a Él. Y mientras le predico a usted, me lo predico a mí. ¿Qué áreas de nuestra vida no hemos rendido totalmente al Señor? ¿Qué áreas de su vida usted tiene bajo su control todavía? Porque la soga aprieta y seguirá apretando. La vida se nos hará cada vez más difícil porque Dios busca que todas las áreas de nuestra vida estén absolutamente rendidas a Dios. Me pregunto, ¿qué áreas de mi vida todavía están bajo mi control y yo no le he dado al Señor? Tercero, ¿hay alguna cosa o alguna persona a la que amo más que a Dios? ¿Será mi hijo? ¿Será mi pareja? ¿Será mi trabajo? ¿Habrá alguna cosa o persona a la que yo amo más que a Dios? Cuarto, ¿valoro mi familia o el ministerio más de lo que valoro mi relación con Dios? Dios busca bendecirte y no podrá hacerlo a menos que todas las áreas de tu vida estén totalmente rendidas a Él. Tu vida ya no te pertenece, le pertenece a Dios. Él usará el quebrantamiento para llevarte de una posición de independencia a una posición de dependencia en Dios. Es al revés que los niños. Los niños nacen en dependencia absoluta de sus padres y a medida que crecen se independizan. Nosotros crecemos en el plano espiritual, amanecemos, venimos al Señor independientemente y a medida que maduramos necesitamos más dependencia de Dios. Dios te va a llevar de una posición de independencia a una de dependencia absoluta en Dios. Y hasta que aquellas áreas de tu vida que están bajo tu control no sean rendidas, subyugadas a Dios, la soga no va a dejar de apretar.
Dios usa el dolor, usa el sufrimiento. El sufrimiento, el dolor, el quebrantamiento es un recurso en las manos de Dios. Es una herramienta en las manos de Dios para doblegar nuestra voluntad y nuestra actitud a los propósitos de Dios. Mientras eso no se logre en tu vida y en la mía, la soga sigue apretando. La quinta cosa que yo aprendo de la vida de Jonás es que la resistencia que ofrecemos al proceso de quebrantamiento divino lo prolonga. Cuanto más me resisto a ser quebrantado, cuanto más me resisto al proceso de quebrantamiento en mi vida, más lo prolongo. Amigo, hermano, nosotros no elegimos las áreas de la vida en las que Dios nos quebrantará. No la elegimos. Mire, si tuviéramos la ocasión y la oportunidad de decirle a Dios, en el área de la salud no me toque, en el área de los hijos no me toque. No, pero no elegimos nosotros en qué área de la vida nos va a quebrantar. No la elegimos, eso le pertenece a Dios. Tampoco nosotros elegimos los instrumentos, las herramientas que Dios utiliza para quebrantarte. Hay muchas personas que la herramienta que Dios utiliza es el jefe. Este es un hijo del diablo. Y Dios utiliza al jefe para pulirte. No elegimos las herramientas que Dios utiliza. Para otras personas es el dolor, es la enfermedad. No elegimos las herramientas que Dios va a utilizar para pulirte, para acercarte a Él. No las elegimos, pero hay algo que sí podemos elegir. Es la cantidad, es el tiempo. Nosotros podemos elegir acortar el tiempo del proceso de quebrantamiento si tenemos una actitud de rendición absoluta hacia Él. Si encontramos la forma, si encontramos la manera, si alcanzamos a discernir qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida, si alcanzamos a discernir qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, y te apresuras a rendir esas áreas de tu vida que todavía no están rendidas a Él, acortarás el proceso, si no lo extenderás. Mientras te resistas a darle a Dios esa cosa, esa relación, esa persona a la que estás aferrada más que a Dios, mientras te resista a darle a Dios, se prolonga el proceso de quebrantamiento. Tú tienes en tus manos la posibilidad de cortarlo mientras resistas, mientras te sientas aferrado a esa cosa, a ese sentimiento, al sentimiento de... ¿Cuántas personas están aferradas al sentimiento de soledad? Entonces Dios no es lo más importante para esas personas. Hay áreas de nuestra vida, hay cosas dentro nuestro y fuera de nosotros que todavía no hemos rendido a Dios. Mientras sigas aferrado o aferrada a esas cosas o a esas personas, a esa relación, a esos sentimientos más que a Dios, entonces la soga no va a dejar de apretar. El tiempo se prolonga, el tiempo del quebrantamiento se prolonga. Los que se resisten a Dios por mucho tiempo no son destruidos por Dios. Los que se resisten a Dios por mucho tiempo no son destruidos por Dios. Más bien, se ven aplazados indefinidamente, son ignorados por Dios, permanecen sin ser usados por Dios. Se estancan en el nivel de crecimiento y de madurez. No es que Dios te va a destruir, es que Dios te va a ignorar. Es que Dios no te va a usar. Es que Dios te aplaza. Es la peor tragedia que pudiera pasarnos. Que Dios deje de intentarlo conmigo, que Dios deje de intentarlo con nosotros. Es la peor tragedia que pudiera sucederte, que a causa de la resistencia al proceso de quebrantamiento, Dios aplace el tiempo para que pueda usarte. Y eso le pasó al pueblo de Israel. En el Salmo 81, versículo 8,
Dice: pueblo mío, escúchame, escucha mi advertencia. Ojalá me prestaras atención, pero mi pueblo no me escuchó, no me obedeció. Así que dejé que hicieran lo que quisieran y vivieron como les dio la gana. Si mi pueblo me hubiera escuchado y hubiera vivido como yo quería, yo habría derrotado pronto a sus enemigos y castigado a sus oponentes. Dios los habría alimentado con la mejor comida. Vuelvo a la parte que remarqué. Así que dejé que hicieran lo que quisieran y vivieron como se les dio la gana. Ya no lo intento más. Ya se resisten tanto que están aplazados. No sé. ¿Cuántas personas y creyentes tú ves así? Que comenzaron bien, pero que no respondieron al proceso de quebrantamiento de Dios y hoy en día Dios no les usa. Es que hay áreas de la vida de esas personas que todavía no han rendido, áreas de la vida que están todavía bajo su control. Y Dios no puede usarte. Dios no puede usarnos, no puede bendecirnos si hay áreas de la vida que todavía están bajo nuestro control, que no están en sumisión absoluta a su voluntad. Si hay áreas de la vida que están... Dios no es nuestro copiloto, Dios debe ser el piloto de nuestra vida. Pero nosotros llamamos a Dios como el copiloto. Mientras Dios no sea el piloto de tu vida, Él no puede usarte plenamente. No te podrás sentir pleno a menos que Dios sea el piloto de tu vida. Jonás es un caso serio. Hizo el esfuerzo para vivir lo más lejos posible de Dios. Después estuvo dispuesto a morir antes de obedecer a Dios. Yo descubrí, y los desafío para que lean, son 4 capítulos cortito. La cantidad de veces que usted va a encontrar en el texto que Jonás quiere morirse, se va a asombrar. Primero, paga el precio para vivir lejos de Dios. Segundo, prefiere morirse antes que obedecer. Échenme al mar, prefiero morirme antes de obedecer a Dios. No quiero ir allá, prefiero morirme en el mar antes de ir allá. Es un caso serio, Jonás. La tormenta que Dios trajo a la vida de Jonás, como las tormentas que Dios trae a nuestra vida, son para quebrantarnos, no para destruirnos. Dios no quería matar a Jonás, lo quería vivo y lo quería predicando en la ciudad de Nínive. Las tormentas que Dios trae sobre nuestra vida, o mejor dicho, las tormentas que Dios utiliza, el dolor que Dios no te trae el dolor, pero utiliza el dolor para quebrantarte, para pulirte, para acercarte a Dios. Utiliza el dolor, el sufrimiento, la mala racha, la mala temporada. Son instrumentos en las manos de Dios para purificarnos, para pulirnos, para acercarnos a Él, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Dios sí sabe lo que te sucede. Dios te ama y está trabajando para bendecirte. Él busca acercarnos a Él. Por eso es que la disciplina de Dios nunca tiene la finalidad de arruinarnos. La disciplina de Dios tiene la finalidad de bendecirnos. Jeremías 29:11 dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. No es para destruirte, es para bendecirte. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Por eso en el proceso de quebrantamiento no debes dudar de Dios. No debes dudar del amor de Dios. Pastor, yo estoy en un proceso, en pleno proceso de quebrantamiento. Mi familia está en un pleno proceso de quebrantamiento. No debes dudar de Dios, porque si dudas, no confías. Y si no confías, no te rindes. La gran estrategia del diablo es hacernos dudar del amor de Dios en medio de la disciplina, en medio del quebrantamiento, en medio del dolor. No dudes.
vez, insisto, Dios te ama, Dios sabe por lo que estás pasando, Dios está trabajando para extraer una enorme bendición sobre tu vida. ¿Acaso, quiero que lean estas preguntitas, ¿sería Dios capaz de robarte algo que fuera para tu bien? ¿Usted cree, hay alguien acá que cree que Dios te va a robar algo que va a ser para tu bien? ¿Sería capaz Dios de quitarte alguna cosa que pudiera ser de bendición espiritual para tu vida? ¿Usted lo cree capaz a Dios de eso? ¿Podría Dios privarte de alguna cosa que contribuyera a la edificación o fortalecimiento de tu carácter? ¿Usted cree que Dios es así? ¿Acaso sería Dios capaz de quitarte aquellas cosas que te ayudarían a rendir al máximo de tu potencial? ¿Hay alguien acá que cree que Dios puede robarnos lo mejor para nuestra vida o para nuestra familia? ¿Hay alguien acá que cree que Dios es capaz de robarnos, de robarle a sus hijos? No, Dios no le roba a sus hijos. Él no destruye a quienes ama. Él no priva a sus hijos de nada como si les estuviera jugando alguna clase de broma cruel. No es así nuestro Dios. Pero hay gente que le cree a las mentiras del diablo. Quiero decirte una sola cosa: lo que te diga el diablo es mentira. Jesús dijo que él es padre de mentira. Lo que te diga a la cara te está mintiendo. Te miente descaradamente para que creas sus mentiras, para que dudes del amor de Dios y dejes de confiar en Él. En medio del huracán, en medio de la tormenta, en el ojo de la tormenta más recia sobre tu vida, Dios no deja de amarte. Dios está trabajando aunque no parezca, y lo hace para extraer de nosotros una gran bendición. Pero no te olvides que lo que Dios busca a través del quebrantamiento, a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de las malas rachas, de la mala temporada, lo que Dios busca es mi rendición absoluta, completamente. Las áreas de mi vida que no he rendido a Dios, las tengo que rendir. Este Jonás, al final, después de esta gran tormenta, él rindió su voluntad y obedeció, aunque lo hizo a disgusto. Él no quería que la gente se arrepintiera. Él estaba disgustado con el resultado de su servicio. Imagínense, nosotros queremos que Dios nos use, Dios lo usa, en unos pocos días Dios lo usa, toda una nación se convierte y él está enojado. No está contento. Él quiere vivir lejos de Dios, está contento de vivir lejos de Dios y no quiere que Dios lo use. Pero pastor, este era un incrédulo, era un profeta de Dios. Tenemos esperanza, todos nosotros tenemos esperanza. Hay esperanza para todos nosotros. Él primero quiere vivir lo más lejos posible de Dios. ¿Quién de nosotros estamos pagando un precio enorme para vivir cerca de Dios? No solo que quiere vivir lejos, ahora no quiere que Dios lo use. Y Dios lo usó para traer bendición sobre toda una nación, arrepentimiento sobre toda una nación. Él está enojado. El resultado de su servicio no le gusta. Jonás capítulo 4 versículo 1. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto le dijo a Dios: yo sé que eres un Dios muy bueno. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso.
prefiero que me quites la vida. Este prefiere morirse a cada rato. Lo tiene que leer. No quiero que me use, no quiero que la gente se arrepienta, prefiero morirme. Pastor, recuérdeme, es un profeta de Dios. Si vas a ser así, Jonás le dice a Dios, si vas a ser así, tan misericordioso, tan bueno, mejor mátame. Dios le preguntó a Jonás, ¿qué razón tiene para enojarte así? Aunque el profeta había rendido su voluntad, porque hizo lo que Dios le pidió, no había rendido su actitud. Dios todavía tenía que seguir trabajando en él. Jonás me hace acordar a muchos creyentes de hoy en día, que sirven a Dios, pero están disgustados, llenos de resentimiento. Que vos le pedís una cosa y dices, ¿no hay otro que pueda hacerlo? Y te lo hace, pero... Así está Jonás. Jonás rindió su voluntad. Él hizo lo que Dios quería, pero la actitud no era la correcta. Él no quería que la gente se arrepintiera. Él no quería ver a Dios obrar. Entonces Dios tuvo que seguir trabajando en él. Rindió su voluntad, como muchas veces nosotros. Gente que dice, bueno, si esto es lo que quiere para mí, y está resignada, como creyendo de que Dios le mandó esa cosa fea, y porque Dios es malo. Y bueno, y si Dios quiere que me quede soltero, pero está enojadísimo, malo. Hermano, sirva a Dios. Y lo hacen, pero a desgano. No hay gozo. Si hay algo que aprendemos en la vida de Jonás, es que es un hombre sin gozo. Si hay algo que aprendemos de la vida de Jonás, es que fue un hombre privado totalmente del gozo en el servicio. La rebelión no te trae felicidad. Solo trae pesar, depresión, ira, amargura, frustración cuando te rebelas contra los propósitos de Dios. Cuando te rebelas al llamado de Dios en tu vida, no vas a ser pleno. ¿Cuántas personas yo conozco que tienen un llamado de Dios, pero que han vivido gran parte de su vida o muchos años en rebeldía, sin hacer caso al llamado de Dios? No son plenos, no son plenamente felices, no están en gozo. Porque la rebeldía cuesta, vas a tener que pagar por la rebeldía. Y es cara, muy cara. Al final ¿sabe cómo termina el libro de Jonás? Vamos a leerlo. Jonás capítulo 4, versículo 9. Dice, entonces Dios le dijo, bueno, déjeme decirle que él está ahí, no está contento con lo que Dios hizo. Entonces Dios le pregunta si hay razón para enojarse y se va hacia una parte de la ciudad y empieza a esperar a ver qué pasa. Entonces Dios hace crecer una calabacera, una planta para que le tapa del sol. Pero Dios también manda un gusano para que coma el tallo y al día siguiente se seca la calabacera y entonces el sol le da de pleno. Y entonces entró a enojar, enojadísimo. Entonces Dios le dijo, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera que... No le dije que quiere morirse a cada paso. Estoy enojado porque se secó la planta, quiere morirse. Se secó y él quiere morirse. Sí, estoy enojadísimo, quiero que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. Hasta los animales quiere bendecir el Señor. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Es decir, ¿cómo termina el libro de Jonás? Dios haciéndole una pregunta a Jonás. ¿No debería yo sentir lástima por esta ciudad? Así termina. ¿Qué significa? El libro se detiene bruscamente. Dios haciéndole una pregunta a Jonás. ¿Respondió Jonás esa pregunta? Posiblemente no. Mi pregunta es, ¿Jonás fue usado por Dios después de esta ocasión?
La Biblia no nos revela. Posiblemente el ministerio de Jonás se haya truncado para siempre porque él resistió, se rebeló contra el llamado. Dios quería hacer algo en y a través de él, pero él se resistía. Entonces Dios, ¿qué hace? No te destruye, te aplaza indefinidamente. No te puede usar, te posterga. Hasta tanto no rindas tu voluntad y tu actitud. Pastor, Dios me llamó hace 50 años y estoy acá. Y si estás vivo y rindes tu voluntad al Señor, hay oportunidad. Porque si estás vivo, porque Dios tiene un propósito con tu vida todavía. Pero da toda la sensación de que Dios ya no pudo usar a Jonás. Primero que el libro termina Dios haciéndole una pregunta. Qué irreverencia, ¿no? Dios hablándote. Él no contestó. Y no tenemos base bíblica de que Dios haya seguido usando a Jonás. Se terminó, se truncó el ministerio de Jonás. Se resistió tanto a Dios que Dios lo aplazó, lo postergó, ya no lo usó. Venga otro. Jonás se negó a rendirse a Dios. Mi pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a permitir que Dios cambie su voluntad y su actitud para que Dios pueda usarte? Mi pregunta es, ¿qué áreas de tu vida o de la mía, qué áreas de mi vida todavía no he rendido absolutamente a Dios? ¿Qué áreas de su vida están bajo su control? ¿Hay algo en usted o fuera de usted que ama más que a Dios? ¿Hay algo en usted, fuera de usted, a la que está aferrado? Sí, pastor, al dolor. Hay gente que está aferrada al dolor, al pasado, a la frustración, a la soledad. Hay otras personas que están aferrados a la economía, a no entregar su sexualidad, dijo. Hay personas que están aferradas a una persona. Mi pregunta es, ¿hay algo dentro de usted, fuera de usted, a la que está aferrado y que todavía no ha rendido a Dios? Dios puede prolongar el proceso de quebrantamiento y la soga seguir ajustando. Hasta tanto nosotros, porque Dios busca y quiere bendecirte, pero no podrá hacerlo ni contigo ni conmigo, a menos que nosotros rindamos enteramente nuestra voluntad al Señor. No existe posibilidad de fracaso cuando te rindes totalmente a Dios. No pierdes cuando renuncias a ti mismo. Jamás usted podrá hacer con su vida más de lo que Dios puede hacer con la tuya. Jamás tú podrás hacer con tu vida más de lo que Dios puede hacer con la tuya. Nunca es una pérdida renunciar a uno mismo. Nunca es un fracaso entregarle nuestra vida totalmente al Señor. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Quiero que hagamos una oración que vamos a leer. Esta oración es diferente a la que hacemos los otros domingos. Porque esta oración hay que tener coraje, valentía para decirle al Señor, rindo toda mi vida. Jonás prefería morirse antes de que Dios lo usara. Jonás prefería vivir lejos de Dios antes de que Dios lo usara. Jonás se rindió, se negó a rendirse y Dios no pudo usarlo. Mientras sigas resistiendo al proceso, al trato de Dios en tu vida, ¿cómo trata Dios con nosotros? Eso está fuera de nuestro alcance.
Dios utiliza la enfermedad, utiliza el dolor, utiliza la falta de trabajo, utiliza la soledad. No sé, es un trato de Dios. Yo no lo elijo, nosotros no lo elegimos. La herramienta que Dios utilizará para quebrantarnos no la elegimos. Pero Dios persigue con todos nosotros una sola cosa. Tú tienes que saber. Ya no cuestiones ni dudes de Dios. ¿Sabrá Dios por lo que estoy pasando? Dios sí sabe, Dios sí sabe. ¿Y Dios me ama lo suficiente como para seguir adelante con tu vida y con la mía? Porque si Dios no nos amara suficiente, dejaría que nosotros siguiéramos nuestro camino. Dios sí sabe, Dios sí te ama, Dios sí está trabajando. Está trabajando para extraer lo mejor de tu vida y de la mía. Pero resistirnos al proceso de Dios en nuestra vida, al trato de Dios en nuestra vida, prolonga el quebrantamiento, prolonga el proceso.